Listo. Bueno, pues sean bienvenidos a esta nueva sesión en la que voy a hablar sobre filtros digitales. Sí, es un algoritmo que me va a permitir explicar cómo utilizar un archivo ah, a través de un archivo con ciertos datos, puede ser procesamiento de esa información. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es haciendo uso de un archivo que contiene alguna señal con información, algunos datos, quiero tratar de hacer operaciones con esa información de manera que se haga un procesamiento, pues. Es la idea, ¿no? Entonces el ejemplo que voy a hacer en esta ocasión es un ejemplo muy popular y muy básico. Bueno, no sé si deba decir básico, ¿verdad? Porque quizás la mayoría de las cosas que he mencionado he dicho mucho que son cosas básicas. Y yo sé que no lo son, ¿no? Hay áreas para las cuales esto no es tan común. Entonces, en electrónica, en el área de electrónica en especial, existen estas cosas llamadas filtros, que también existen en otras áreas de la ingeniería, con diferentes aplicaciones, ¿sale? Entonces, la aplicación que yo quiero hacer hoy, vamos a ver si nos sale, vamos a ver si nos sale y la conseguimos en esta hora que tenemos, es, voy a tener una señal cuyo comportamiento tiene un ruido, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, aquí tengo una señal que pareciera ser esta, ¿sí? Así bonita, pero que tiene una información que hace que esta señal no se vea tan suave ni con un valor bien definido a través del tiempo. Ese valor se conoce como ruido y en telecomunicaciones es una de las, digamos, uno de los problemas más comunes. Y no solamente en telecomunicaciones, ¿no? Pensemos en aplicaciones en biomédica, donde las señales son mediciones de voltajes de partes del cuerpo humano, ¿sí? De músculos, de señales de cerebro. Y como son voltajes a veces muy pequeños, esos voltajes tan pequeños contienen ruido, porque el ruido está donde sea en las señales eléctricas. Si ustedes recuerdan, si alguna vez les tuvieron la oportunidad de usar un osciloscopio, los osciloscopios, si no conectabas nada sobre las puntas de un osciloscopio, podías ver que la señal que te mostraba el osciloscopio tenía un comportamiento como este, ¿no? O sea, había algo así raro, ¿no? Eso es ruido. Entonces lo que yo quiero hacer es, dado que esta señal entra así, con ruido, quiero que salga sin él. Entonces el filtro, en este caso, si estuviera siendo físicamente creado un filtro, el más común, fíjense, el más común es hacer lo siguiente. O sea, imagínate que tienes aquí tu voltaje de entrada y le pones una resistencia y luego pones un capacitor, ¿cierto? O sea, una resistencia y un capacitorcito. Y esto te va a permitir, fíjense, esta conexión de estos dos elementos eléctricos te permite que la señal que entra sea filtrada, ¿sí? O sea, esto va a funcionar como una especie de filtro, le llaman paso bajo. ¿Okay? Filtro paso bajo. Entonces, este filtro paso bajo, porque significa que si esta señal tiene altas frecuencias que se distinguen como ruido, los ruidos tienen altas frecuencias, pues va a salir de aquí, digamos, entra esto y sale esta señal sin ruido. Entonces, si yo quisiera construir esto, pues se hace este simple circuitito, ¿no? Entonces, imagínense que aquí tienes tu voltaje de entrada y aquí vas a conectar qué cosa, pues no sé, tu Arduino o un microcontrolador o un PLC, un convertidor analógico digital, etcétera, ¿no? Entonces, para eliminar los ruidos existentes en la señal que estás midiendo. Pero yo no quiero construir esta cosa. Yo lo que quiero es evitar utilizar esto, porque además este circuito, que es el más común, no funciona muy bien. O sea, no funciona muy bien. Si yo, por ejemplo, le digo, oye, quiero que cortes frecuencias encima de 1 kHz, van a notar que a pesar de que si hay ruido que esté por encima de 1 kHz, lo va a dejar pasar.
O sea, como que no lo atenúa, no lo elimina por completo. Quiere decir que no es tan bueno, ¿no? O sea, si yo pongo una señal con 1010 kHz, perdón, con 1.10 kHz y el filtro está diseñado para evitar pasar frecuencias arriba de 1 kHz, no las va a atenuar, no la va a atenuar. De hecho, incluso desde la frecuencia de 1 kHz vamos a ver que va a seguir apareciendo el ruido a la salida. O sea, no funciona bien. Entonces, nosotros de todas maneras vamos a programar este filtro hoy. La descripción matemática y que vamos a programar en Python de este filtro. O sea, no va a ser un filtro tan bueno, pero me va a permitir enseñarles y explicarles cómo es que esos filtros funcionan al momento de programarse. Y ustedes ya después pueden ver cómo diseñar filtros mucho mejores. ¿Sí? Filtros mucho mejores, de mayor orden, incluso que puedan funcionar de la mejor manera posible, ¿no? De acuerdo a sus aplicaciones. Pero, en fin, la idea de hoy es que con lo que hemos visto y con lo que les discutí en la clase pasada, que fue el leer archivos, yo sea capaz de hacer esta aplicación. Bien sencilla, bien sencilla. Y después vamos a discutir, que va a ser las últimas cosas que voy a discutir en este curso, cómo le voy a hacer para programar ese filtro, no en Python, en mi computadora, sino en un microcontrolador. Y en este caso yo voy a utilizar el microcontrolador más básico posible. ¿Para qué? Pues para que sea más sencillo para ustedes, ¿no? Si ustedes tienen un microcontrolador de este tipo, un simple Arduino Uno, vamos a poderlo programar aquí, ¿no? Entonces, la señal con ruido entrará por mi computadora, el Arduino la filtrará, la regresa a la computadora y la computadora la grafica. Esa sería la idea, ¿sí? O sea, haber una especie de comunicación entre mi hardware y mi computadora y estar haciendo toda la información en tiempo real, ¿sí? Pero bueno, entonces yo lo que necesito de ustedes en este momento es que se vayan al link que les voy a compartir en la descripción de este video también, que consta de lo siguiente, este que está aquí. Déjenme volverlo a compartir. Y en este link, aquí está de nuevo, vienen estos códigos. ¿Sale? Vienen estos códigos. Vienen prácticamente todos los códigos que hemos estado trabajando. Pero a mí me interesan que descarguen este y este. ¿Sí? Entonces, este es el archivo que ya contiene la señal con ruido. Y ese es el archivo que contiene un código que va a permitir imprimir esta señal a partir de este archivo. No tiene el filtro todavía no lo hago, lo voy a hacer en este momento. Va a ser ahora sí que en tiempo real esta programación. Y de estos dos archivos, pues vamos a tratar de hacer nuestro filtro. ¿Ok? Bueno, otra cosa importante. Esta carpeta también tiene un archivo que dice crear señal con ruido de MATLAB. Y tiene otro archivo que dice noise signal, que es un archivo de Simulink. Si quieren ver cómo es que yo creé el archivo separado por comas con la señal, les recomiendo que descarguen estos dos archivos, el que es de Simulink y el que es de MATLAB, y corran el que es de MATLAB. Y ese les va a generar la señal con ruido. Abran el archivo que es de Simulink para que vean cómo generé la señal con ruido. Pero fue muy sencillo. Lo que hice fue hacer una simulación en la cual generaba una señal, una suma de dos señales sinusoidales, una con cierta frecuencia más otra con una frecuencia más alta, pero con una amplitud menor. ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes abren el código que les mencioné de Python, esto es lo que verían. Esto que está aquí. Entonces yo les pido que abran ese es el importante. O que lo copien en el donde hemos estado trabajando, ¿no? El mismo proyecto que han hecho, copien y peguen lo que les viene en ese GitHub. ¿Cómo? Bueno, pues una manera de hacerlo es simplemente me voy aquí, le doy clic y pueden copiar esto, ¿no? Y pegarlo ahí tal cual. Lo que sí es importante es que para que les funcione este código, este archivo tiene que estar en la misma carpeta donde está su proyecto. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. También he notado por ahí que las grabaciones tienen unos lags. Les pido unas disculpas si hay unos atrasos en el video. Y he tratado de ver cuál es el problema.
y tiene que ver con la eficiencia de mi computadora. Yo creo que es porque he estado grabando muchas cosas, muchos videos y necesito vaciar toda la información que tengo. O simplemente utilizar ya otra computadora, ¿no? Ya quizás es tiempo de cambiar de computadora. Entonces ya cuando tengan esto, denle correr, le van a dar correr. Y esto es lo que va a aparecer. A ver, se corre. Está un poquito lento. También aquí la grabación. Aquí me marca que seguramente en este momento se está lagueando. Porque está corriendo Python esto. Ahí está. Ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces déjenme hacerle un zoom. Ese sería el resultado. Noten que lo que obtengo es una señal que parece que está muy gruesa, ¿no? Pero la razón por la que está gruesa es porque tiene un ruido montado sobre él. O sea, es una señal con una frecuencia tan alta, pero con una amplitud pequeña, que se ve de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, estoy dando un poco de tiempo porque aquí hay algunos de ustedes conmigo y estoy esperando a ver si corren el código y nos ponemos en la misma sintonía. Pero eso es lo que graficamos, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es hacer otro gráfico, pero ya con la señal sin ruido. O sea, ¿cómo le hago para hacer otro gráfico en el que esta señal ya le quito esto? Pero con puro código, o sea, con un algoritmo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de control clásico, esta operación, fíjense, esta opción, ¿no? De ingresar una señal y encontrar una respuesta, parece muy obvia, ¿no? Creo que sí está tiene mucha conexión con algo que analizamos por ahí en un curso de control clásico. Entonces, este filtro, esta relación de esta señal que entra y que luego al final nos da esta opción, quizás se puede definir a partir de una función de transferencia. ¿Sí? O sea, hay una función de transferencia a la cual si yo le inyecto esta señal con ruido, me da la señal pero sin ruido. Quiere decir que un filtro de cualquier tipo, o sea, en este caso un filtro paso bajo en el cual las frecuencias con bajo valor son las que pasan y las de alto no, tiene un modelo matemático. Y hay otros tipos de filtro, ¿no? Unos filtros que son para rechazar ciertas frecuencias, otros para dejar pasar ciertas frecuencias específicas, otros que nada más dejan pasar frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos hay un modelo matemático. Y se nota, ¿no? Porque este mismo circuitito que yo tengo aquí, de este mismo circuito yo puedo obtener un modelo matemático. Y por lo tanto una función de transferencia. Entonces, ¿qué tal si encuentro ese modelo matemático? Lo encuentro y lo trato de programar, fíjense, el modelo matemático, de manera que la entrada sea la señal que viene de la información que recojo de ese archivo y la guardo en otro vector. Y luego lo grafico. ¿Sí? Entonces, ese modelo matemático sería el modelo en especial de un filtro que tengas. Y aquí yo les propongo uno, ¿no? Este es el más sencillo de todos, el más sencillo filtro de todos. Entonces, ¿cómo encuentras la función de transferencia de este filtro? Bueno, pues hay que encontrar la relación voltaje de salida, voltaje de entrada, ¿no? O sea, vean cómo todo se conecta, bastante interesante, ¿no? Entonces, una manera de encontrar funciones de transferencia de circuitos eléctricos es la más sencilla, y yo creo que ya lo notaron si por ahí le dieron una leída al libro de Norman Nice, de Ingeniería de Control Clásico, es sustituir todos los elementos como impedancias. ¿Sí? O sea, encontrar la relación del voltaje de la resistencia, sacar su transformada de Laplace, y encontrar la relación del voltaje y corriente del capacitor y sacar su transformada de Laplace. ¿Sí? Y me dan estas fórmulas. Si esto no les suena, les recomiendo que vean el capítulo número 2 del libro de Norman Nice, Ingeniería de Control Clásico, que ya se los había recomendado en algún tiempo, ¿no? Entonces vean, aquí bien sencillo, lo único que necesito hacer es la malla, ¿sí? Aquí tendríamos, o un divisor de voltaje, ¿no? El voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pero bueno, yo podría hacer mejor la malla de aquí con esta I de S, y me quedaría menos el voltaje de entrada, más R por I, o sea, el voltaje de aquí, más I sobre CS, ¿no? O por esta impedancia.
O sea, es voltaje, voltaje más voltaje igual a cero. Suma de voltajes en una malla es igual con cero. Esa es la manera en la que modelan circuitos eléctricos, ¿verdad? Y lo que hago ahora es despejar lo que vale esta corriente. Y después esa corriente, para obtener el voltaje de salida, pues la multiplico por su correspondiente impedancia, ¿no? Que sería la del capacitor. Entonces aquí la corriente sería igual a el voltaje de entrada sobre R más 1 sobre CS. O sea, si hagan los cálculos y despejando I, eso es lo que obtienen. Eso es lo que obtienen. Y luego, pues para obtener ahora sí que el voltaje de salida, pues el voltaje de salida es impedancia por corriente o resistencia por corriente. Y aquí la resistencia está dada por la impedancia, entonces sería I por 1 sobre CS, pero I es todo lo que acabo de encontrar hace rato, entonces pongo BI por 1 sobre CS entre R más 1 sobre CS. Y bueno, simplificando, me encuentro que la función de transferencia, la relación voltaje de salida contra voltaje de entrada, no es otra cosa que 1 entre RC por S más 1. Ahí está. Ese es el modelo matemático que relaciona la frecuencia, el voltaje de salida contra el voltaje de entrada de este circuito. Y en todo caso, o sea, si yo quisiera conocer la respuesta de este sistema, o sea, la respuesta en VO de T de este sistema, pues tengo que sustituir en la entrada, multiplicarlo por esta función de transferencia y sacar la transformada inversa de Laplace, ¿no? Eso es lo que me enseñaron por ahí desde las clases pasadas, ¿no? Pero otra forma de hacerlo era resolver numéricamente estas cosas, ¿no? Y si se acuerdan de cómo resolvía los modelos matemáticos de circuitos mecánicos o circuitos eléctricos, pues los hacía a partir de una solución numérica. ¿Sí? Entonces, esa solución numérica es la que programaba. Nada más le sustituía una cierta fuerza y esa fuerza me permitía ver la reacción. Entonces, esta es una manera, ¿no? Esa es una manera. Aquí lo único que quiero que entiendan, de hecho les voy a pasar el link, lo pueden buscar ahí en Wikipedia, filtro paso baja, les van a encontrar este circuito como el filtro paso bajo más elemental y van a notar que la frecuencia de corte es igual a 1 entre RC. ¿Sí? 1 entre RC sería la frecuencia de corte. Es más, déjenme buscarlo en este momento para que no estemos dudando. Entonces aquí tendríamos low pass filter. Buscamos así. Y aquí está, ¿no? Entonces les va a mostrar que el filtro paso bajo es más utilizado. Es el siguiente. A ver, vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Aquí está, filtro paso bajo. Y este es un modelo matemático. Este es un modelo matemático y esta es su frecuencia de corte. ¿Qué significa frecuencia de corte? Pues que la frecuencia en la cual la señal se va a empezar a atenuar, ¿no? O sea, si la señal tiene una frecuencia más arriba de W0, se va a empezar a atenuar. Esa es la idea. Sí, o sea, este circuitito, lo que el voltaje, si tiene una frecuencia más alta que esta W, la salida la va a eliminar. O sea, la salida ya no se va a ver esa frecuencia. Esa es la idea. Y es 1 sobre RC. ¿Ok? Entonces tú diseñas, si quieres, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero que no pasen señales con arriba de 1 kHz. Entonces haces algo como esto, ¿no? Entonces pon 2 por pi por la frecuencia, que es lo que vale omega, ¿no? Por 1 kHz, 1 por 10 a la 3, igual a 1 sobre RC. Y entonces dices, mira, 1 sobre RC, pues despejas, ¿no? O sea, propones un capacitor y eliges una resistencia. Eso está muy fácil, ¿no? Yo creo que quizás algunos de ustedes ya lo han visto antes. El punto aquí es que al parecer esta R por C tiene que valer 1 entre 2 pi por 1 kilo hertz o 1 por 10 a la 3 para que esta función de transferencia o este circuito no deje pasar frecuencias arriba de 1 kHz. Okay. Entonces este modelo sería una opción y luego lo que harían es tratar de escribirlo en ecuaciones diferenciales y luego discretizar esas ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Entonces nada más quería presentarles este modelo. Pero también hay otra opción más rápida, ¿no? Que es ¿por qué no modelar directamente en el dominio del tiempo? ¿Sí? ¿Por qué no modelar directamente en el dominio del tiempo? A través de encontrar pues el voltaje en el capacitor.
¿sí? Entonces, eh, creo yo que también es posible, es factible encontrar eso, ¿sí? Ah, eso se encontraría si aplicamos, como les decía, quizá la transformada inversa a esto, o si aplicamos las fórmulas que conocemos de la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, y, y ya, ¿no? Ya con eso. Entonces, esa podría ser otra opción. Esa podría ser otra opción. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Podría decir, si tengo ese circuito, déjenme copiarlo aquí, ponerlo nuevo. De hecho, la ecuación aquí se las muestran en el Wikipedia. Y deberíamos de obtener esta ecuación diferencial. Sí, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos la corriente del capacitor, ¿no? O sea, es un divisor de voltaje, básicamente. Voltaje de aquí es igual a este voltaje menos la caída de voltaje en la resistencia, que es R por la corriente en el capacitor, que es la misma que la resistencia, ¿no? Entonces es esta fórmula. Voy a utilizar esta fórmula ya tal cual para que no batallemos. Si se entiende, yo creo. Entonces yo de aquí tendría que BO es igual a BI menos RC derivada de BO en DT. ¿Sale? Y de aquí ya tengo mi ecuación diferencial a programar o a resolver, ¿no? O sea, de BO en DT sería igual a BI menos BO y cada uno de estos sobre RC, ¿no? Si no me equivoco, díganme si estoy mal. Despejamos aquí. Me quedaría con signo contrario, ¿no? Estos valores. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, vean, este es el modelo que yo podría programar y al cual le podría estar inyectando los voltajes del archivo. Entonces el archivo va a estar aquí inyectando para saber quién es el siguiente voltaje. O sea, la entrada, perdón, BI, la entrada BI sería la entrada con ruido y puedo estar identificando quién es la salida. Esa es la intención. Esa es la intención de este elemento. Entonces, ¿cómo encuentro cuál es esa salida? Bueno, pues yo sé que toda derivada se puede aproximar, eso ya lo hemos visto, ¿no? Como x en un instante menos x en el instante pasado sobre el periodo de muestreo. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos x en el instante pasado sobre el periodo de muestreo. Entonces esta ecuación ya me daría la formulita que voy a programar en Python, que sería v de o de k, que vendría siendo mi vector, en el que voy almacenando la señal ya filtrada, va a ser igual a VO en el instante K-1, en el instante K-1, más el instante o periodo de muestreo, ¿sí? Periodo de muestreo, que multiplica a BI en el instante pasado sobre RC menos VO en el instante pasado sobre RC. Ahí está. Eso sería la fórmula que me haría el filtrado de mi señal y que tendría que programar en Python, y donde aquí le voy a estar inyectando la señal, pues, de el voltaje de entrada en cierto instante para conocer el instante futuro. ¿Vale? Esa sería la manera de programar esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Analícenlo, déjenme hacer esto un poquito más hacia abajo porque en el video no se ve. Sí, así quedaría. Déjenme mover esto. Entonces, ahí está. Así quedaría. Listo. Sí, eso es lo que tendría yo que programar. ¿Sale? Eso sería lo que tendría que programar. Entonces, noten que para que esta ecuación funcione,
la señal que yo le inyecte del archivo tiene que tener un periodo de muestreo T que yo conozca. O sea, tiene que tener un periodo de muestreo T que yo conozca. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a hacer el experimento de no conozco el periodo de muestreo. Me dieron el dato del archivo, ¿no? Con datos, no conozco el periodo de muestreo. Y yo lo voy a tener que poner uno lo suficientemente pequeño para que funcione esto. Pero este ejercicio que voy a hacer es para que noten que sí es importante que ese periodo lo conozcan, porque si no puede que el filtro no funcione. Sí, porque todo está conectado, ¿no? La dinámica de esta cosa, este modelo matemático va a funcionar si ese periodo es conocido y es el correcto. ¿Okay? Entonces, vean la ecuación. Creo yo que está más o menos ahí obvia. Y pues de aquí ya voy a tratar yo de hacer todo el algoritmo. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, una vez que esté ya en mi código, noten que yo tengo dos vectores que son listas, de hecho. No estoy utilizando ninguna librería de vectores. Estoy haciendo unas listas. Me hace falta declarar quizás librerías de vectores. Pues estoy haciendo unas listas y en estas listas yo voy agregando en cada elemento, ¿sí? Aquí la función append agrega, como flotante el elemento de la columna 0 y el elemento de la columna 1 de este archivo. Entonces X y Y tienen los datos, eso es lo importante. Y aquí graficamos. Entonces yo puedo recorrerlos de nuevo, estos archivos, a partir de un ciclo, ¿no? Entonces puedo utilizar un ciclo con el iterador K en el rango de la longitud o en, podemos ponerle, creo que sí funciona, en el rango de la longitud de X. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto e imprimo K, debería de permitirme imprimir todos los números desde 0 hasta la cantidad de datos que tiene este vector X, ¿no? Se va a tardar un rato, déjenme hacerlo nada más para probar que no tengo ningún error. Parece que todo está bien, está haciendo cargando el archivo. Okay. Y luego imprime todos los números, ¿no? O sea, son los índices, fíjense, son los índices. Se va a tardar. Aquí, de hecho, me está ocupando memoria de mi computadora, está alentando la grabación por lo mismo. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer aquí? Pues en este for voy a hacer lo que ustedes ya saben que hemos hecho en Processing, que es hacer la solución de las ecuaciones en diferencias para ir representando lo que sucede. Pero en este caso, esta ecuación tiene una cuestión muy particular, que el BI es la Y, ¿sí? Porque contiene la señal. Este es el X es el tiempo, Y es la señal. Y BO va a ser un valor que se va a ir llenando, ¿no? con datos y con el cual voy a hacer mi gráfico. ¿Sale? Entonces, la idea es prácticamente la siguiente. Tengo que declarar BO. ¿Sí? BO una lista vacía. BO como una lista vacía. Y en esta BO voy a ir agregando valores, ¿no? Entonces, obviamente hay que dar un BO inicial. Y creo que se nota, ¿no? Que necesito declarar un BO inicial. ¿Se ven? Porque para calcular el BO futuro necesito un BO inicial. O sea, si quiero calcular el primer BO, tengo que dar un BO inicial, pero no lo conozco, ¿no? Entonces necesito dar algún valor. Yo le diré a 0. ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí BO punto append, o sea, para agregar en la lista un número que sería 0. Okay. Voy a quitar esto. Creo que esto sí funciona. Vamos a ver
Voy a quitar esto. Y nada más para que estemos de acuerdo, puedo imprimir BO para ver que está haciendo lo correcto. Lamentablemente pues tengo que estar corriendo todo esto de acá, ¿no? Cargando los valores, pero bueno, o sea, no pasa nada. Sí, ahí sería la desventaja, ¿no? De estar haciendo estos, aquí está, me imprimió un 0. Muy bien, muy bien. Entonces, regresamos a lo que estábamos. Y aquí veo punto append. ¿Sí? Vamos a ir agregando los valores futuros. ¿Okay? Vamos a ir agregando los valores futuros. ¿En qué consiste esa fórmula? Pues es la que voy a poner ahí. Y no sé si ya distinguieron, ¿no? ¿Qué significa esta función append? Es ir agregando a la lista, ¿no? Es ir agregándolo. Es como si pusiera entre paréntesis k para que vaya agregando los elementos. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí acabo de agregar un 0 a esta lista porque estoy manejando todo como listas, no como vectores. Si quisiera manejar todo como vectores, puedo hacerlo, pero el código cambiaría y necesitaría usar la librería NumPy. Okay, entonces aquí, para hacer más sencilla la fórmula, lo que voy a hacer, pongo mucha atención, sería lo siguiente. Sería despejar quienes veo de k. Bueno, voy a poner aquí veo de k. Y voy a factorizar BI y BO, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería T sobre RC por BI de K-1. ¿Sí? Que sería el primer, lectura, la primera lectura de Y. ¿Sale? La primera lectura de Y. Y más, entre paréntesis, T, perdón, 1 menos T sobre RC, o sea, estoy factorizando, ¿no? BO de K-1, ¿okay? El anterior. Entonces, esta es la fórmula que voy a programar allí dentro del BO.append, entre paréntesis voy a poner todo esto. Donde BI va a ser Y en el instante K y BO va a ser la misma lista, ¿no? El instante K que empieza desde 0 y nada más hay que multiplicarlo por estos valores. Ahora, ¿cuánto va a valer RC? RC va a valer esto, ¿no? 1 sobre 2pi por 10, 1 por 10 a la 3 para que deje de pasar frecuencias, no deje pasar frecuencias arriba de 1 kHz. Y T, híjole, ahí es donde está el asunto, ¿no? ¿Cuánto vale T? ¿Cuánto vale T? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí me quedaría, voy a tratar de recordar la fórmula, perdón, sería T sobre RC. Entonces hay que declarar T, R y C. En lugar de poner RC, bueno, voy a poner RC, ¿no? La variable RC. Entonces aquí tendría, tengo B, tenemos T, es igual a un valor, voy a ponerle 0.001, ¿sí? Así tal cual. Y vamos a poner RC igual a 1 entre 2 por 3.141516 por 1 por 1000, ¿no? 1 por 10 a la 3 por 1000. Ahí está. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos primero 1 entre, o T, perdón. Es la fórmula que puse antes, ¿no? T entre RC. Que multiplica a Y en K. Creo que ya lo están viendo más claro, ¿no? Y en K es esta fórmula. Más 1 menos T sobre C por BO en K. Más 1 menos esta cosa. T sobre RC. Déjenme ponerlo así. T sobre RC. Por BO en K. Ok. Esto se supone
que me generaría el vector filtrado del Y. Se supone. Lo va a hacer. Vamos a ver, ¿no? Hay que ver qué sucede. Pero esa sería la intención, ¿no? Entonces yo voy a volver a graficar, utilizar todo esto para graficar este resultado. Entonces voy a poner aquí esto. Pero aquí en lugar de poner Y voy a poner VO. Listo, ahí está. No lo había hecho antes. Me refiero a que el ejercicio en sí, entonces puede que a la primera no me salga. Así es esto. Puede que a la primera no me salga. Y si no me sale, pues me gustaría que entre todos, pues ahí encontremos cuál sería algún pequeño detalle que tenga. Que estoy seguro que viene dado en cómo utilice VO. O sea, ese sería el único problema, ¿no? Pero la función está bien, debe estar bien. Eso ya lo he hecho en otros lenguajes y funciona. Ok, entonces corremos nuestro código. Esa es la señal con ruido. Perfecto. Voy a cerrar la ventana. Y ahí está, ¿no? Ese sería. Aquí tenemos nuestros primeros errores. Aquí, al parecer, X y VO no tienen la misma dimensión. X y VO no tienen la misma dimensión, lo cual me parece que iba a ser más o menos posible. Podríamos, para evitar eso, si no estoy mal, podríamos simplemente graficar VO. O sea, que ponga puntos en X. Ahí está. Este sería un resultado, por ejemplo, erróneo, porque el periodo de muestreo que elegimos seguramente no es el correcto. Ese es el tipo de cosas que quería que vieran, ¿no? O sea, si yo no sé el periodo de muestreo, yo le puse cualquier valor, ¿eh? Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Entonces, mi señal no está filtrada y lo que obtengo es una respuesta numérica incorrecta. Entonces, ya lo voy a resolver más adelante, pero voy a tratar de hacerlo aquí al tanteo nada más para ver si conseguimos mejores resultados. Pero puede que no lo podamos terminar el día de hoy. Yo les voy a pasar por ahí la solución completa. Y también vamos a ver si discutimos. Aquí está. Ahí está. Ahí está la señal filtradas en ruido. ¿Sí lo ven? O sea, voy a tratar de graficar ambas señales para que vean ambas y cómo una sí te aparece sin ruido y otra no. Pero aquí yo no conocía T, entonces yo simplemente lo que hice fue hacerlo lo más pequeño posible y ya. Sí, lo más pequeño posible para que las cosas funcionaran. De hecho, puedo hacerlo un poco más pequeño. Corremos. Porque estoy suponiendo, ¿no?, que es el periodo de muestreo. Pero ese periodo de muestreo, por lo que vemos, es muy importante. Entonces, si corremos, esta sería mi señal con ruido. Cierro y ahora me imprime la señal sin ruido. ¿Se lo ven? La señal con la frecuencia más baja. Solamente la señal con la frecuencia más baja. La otra señal no aparece. Entonces voy a quitarle aquí filtered signal, ¿no? Filtered signal. Perfecto. ¿Sale? Nada más hay un problema, ¿no? Que X y V parecen no tener la misma longitud. Entonces voy a poner aquí -1. Vamos a ver si con esto me permite. Creo que es un dato la diferencia. Digo, ya para pasarles el código, ¿no? Y que lo tengan. Ahí está. Sí, listo. Bueno, entonces déjenme pasar el código a aquellos que están aquí conmigo en el chat. Sería la primera parte. Y luego tenemos esto. Ahí está. Listo. Muy bien, pues esa sería una aplicación de un filtro paso bajo, muy sencillo.
Y aquí pues hay más cosas por hacer, pero es una simple aplicación de procesamiento de datos en un archivo que después este simple filtrado puede funcionar para que esa señal o esos datos sean utilizados para alguna otra aplicación. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Voy a parar la grabación, me voy a quedar aquí por si hay alguna duda extra. Pero si no, pues revisen el código, lo voy a copiar en, el, en la descripción del video y ahí me dicen qué opinan. ¿Vale? Hasta luego. Déjenme parar la grabación.